Buscamos opiniones calificadas. Hay un artículo que nos pareció muy interesante, se llama justamente El ingreso de Argentina a los BRICS. Lo escribió Gabriel Merino en avionnegro.com.ar, una página que también recomendamos. Y tenemos a su autor en línea en este momento para que nos amplíe un poco más respecto a qué significa y qué podemos esperar de esta nueva situación o de este nuevo espacio al que accede nuestro país. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Che, un gusto. Bien, muy bien. Gracias por este rato, por esta posibilidad de ampliar un poco la mirada y de por ahí tener una lectura que se donde podamos cruzar estas dos cosas, ¿no? La incidencia real, lo que significa en términos económicos, de posibilidades al menos para Argentina, para América Latina, porque recordemos que Argentina entra fogoneado y de la mano del Brasil, de Lula. Y a su vez, bueno, ¿qué pasa que rebota de esta manera para mí inesperada en la campaña electoral también? Bueno, sí, primero destacar eso, ¿no? Como la importante tarea de Lula para sostener la candidatura de Argentina, incluso a pesar de presiones de Itamaraty, de la Cancillería brasileña, a contramano, ¿no? Que resiste desde hace años un ingreso de Argentina a los BRICS, por entender que le saca el lugar de exclusividad o de representante Claro. regional a Brasil en la región. Entonces, como que ahí hay una interna fuerte, incluso hubo notas días previos a la cumbre en Johannesburgo para operando o expresando, filtrando opiniones de la Cancillería brasileña al respecto. Pero también presiones de Washington, del norte global, para que esta ampliación no se dé, operando a través de países como Sudáfrica o la India, pero que finalmente se mantuvieron firmes en su lineamiento de ampliar los BRICS y de seguir fortaleciendo este espacio. Después destacar que sí, a ver, por muchas cuestiones los BRICS son muy importantes. Han circulado muchos números estos días, pero lo voy a poner un poco en relación a la Argentina. Eh, Pensemos que para Argentina, Brasil, China e India representan el 36% del intercambio comercial. O sea, más de una tercera parte de todo el intercambio comercial de Argentina es con Brasil, China e India. Entonces, y eso tiende a ampliarse. Esa también es una característica central. Y con Estados Unidos y la Unión Europea solo es el 23% del intercambio comercial y tiende a achicarse. Entonces, ahí hay una cuestión fundamental. Después la otra cuestión fundamental me parece que, y es algo que estamos complicados desde 2014-2015, que no podemos resolver, eh, que los BRICS, y sobre todo China, India y Asia Indo-Pacífico, es la región dinámica, que está en plena expansión de las fuerzas productivas a nivel mundial. Y que engancharse a ese tren, ya sea de una forma más autonomista o una forma más dependiente, digamos, pero engancharse a ese tren es clave para desarrollarnos. Nosotros estamos hace ya casi una década, un poco menos, de estancamiento económico. Recién este año recuperamos la economía desde que teníamos en 2015, ¿sí? Aunque con una peor distribución del ingreso. Sin embargo, lo que nosotros a veces perdemos de vista, que también desde 2014, 2015, 2015, 2016, nos desenganchamos también de ese mundo de crecimiento. Claro. En 2023, por ejemplo, el 50% de lo que va a crecer el mundo, el 50% de lo que va a crecer el mundo, lo explica 35% China, 15% la India. Entonces, ese es el motor, es lo que está en la expansión real y que contrasta con el estancamiento económico y la fuerte financiarización de Occidente. Entonces, eso me parece otra cuestión central. Y el tercer punto, por último, así rápido, de lo que vos, el de la pregunta que me hacías vos, Pablo, tiene que ver con, bueno, esto obviamente, la política exterior, que está estrechamente ligada a un proyecto de desarrollo, un modelo de acumulación, un modelo político, obviamente se juegan las elecciones, porque es parte de la puja política que atraviesa nuestros territorios. Más nosotros como patio trasero de Estados Unidos y el occidente geopolítico. O sea, no es casualidad las palabras de Bullrich o las palabras de Milei, que además muestran una completa ideologización, ¿no? Valga la paradoja de la política exterior, ¿no? Son por lo general sectores que hablan de no ideologizar la política exterior, pero por los números que te acabo de dar y muchos otros números que se pueden ampliar,
están mostrando una hiperideologización de la política exterior. Imagínate desengancharte de tus principales socios comerciales o romper relaciones directamente, mejor dicho, con tus principales socios comerciales. Entonces, bueno, pero es parte de lo que se juega en este escenario de guerra mundial híbrida, de un Estados Unidos que lanza una nueva guerra fría, que intenta alinear fuerzas, algunas fuerzas locales que son más papistas que el Papa o hacen más que lo que le piden, y, y bueno, y es lógico, pero eso se juega acá, y se jugó en Brasil, y se jugó en Chile. Lo único que hay que ver en qué medida la capacidad de agencia política puede contrarrestar las tendencias estructurales. Sí, dicho más claro, cuando Bolsonaro asumió en Brasil, asumió con una cuestión anti-China, a desarmar el Mercosur, a flexibilizarlo, a alinearse fuertemente con Trump, y terminó reculando en chancletas, como se dice acá en criollo, se terminó yendo para atrás con eso, presionado por su sector de agronegocios que no quería perder el mercado con China, o volviendo a participar en la cumbre de los BRICS. No, yo me quedaba pensando cuando hacías la descripción, ¿no?, de los candidatos de la oposición, tanto de Javier Milei como Patricia Bullrich. El candidato de Unión por la Patria es Sergio Massa, digo, no es Camilo Cienfuegos, es alguien que, hablando en términos peronistas más ortodoxos, más yanqui que marxista, ¿no? Sin embargo, tiene por ahí ese pragmatismo de decir, bueno, show me the money, y los que show me the money son los chinos, y nos vamos con el yuan. Ahí que, digamos, teniendo presente quién es el candidato, ¿qué cuestión ves que pueda pasar ganando uno u otro espacio? A ver, en principio por lo que se dice, ¿no? Hay que ver después qué se hace, Sí. Pero que también es importante aclararlo, ¿no? Pero bueno, por lo que se dice, claramente, a ver, Massa expresa, yo lo denomino como un sector neodesarrollista del campo nacional, un neodesarrollista muy ligado a la Unión Industrial Argentina, a sectores que necesitan el Mercosur, que necesitan política, fortalecimiento del mercado interno, ¿no? Grupos económicos locales, fuerzas productivas locales. También, perdón, a sectores del gremialismo, ¿no? Claro, y ahí hay una alianza, mira, justo me sacaste la palabra de la boca, que tiene que ver, que ya viene incluso esa alianza o esa articulación desde el 2001, cuando se puso en juego el bloque productivo neodesarrollista versus el bloque financiero neoliberal, y donde claramente ahí las opciones eran dolarización o especificación, ALCA, Área Libre de Comercio de las Américas con Estados Unidos, o Mercosur. Bueno, esto tiene mucho parecido a esas opciones estratégicas, y un sector de la CGT, en ese momento que se vinculaba, llamado Los Gordos, ¿no? O CGT más oficial, estaba después la disidente del MTA, convergía ahí. Entonces, uno lo que ve es que esos sectores necesitan a su vez desengancharse un poco de Occidente y no ser seguidismo de Estados Unidos, porque atentan contra sus intereses. Propios intereses. Claro, porque afectan al Mercosur, afectan esta otra fuente de financiamiento, como China, afectan o imponen políticas de ajuste que destruyen el mercado interno, o imponen una dependencia financiera que termina siendo muy, muy negativa, ¿no? Y imponiendo esas bicicletas financieras que son muy negativas, o ciclos de endeudamiento que son muy negativos para los sectores de la producción local. Entonces me parece que eso hay una tendencia a ir por ahí. Aparte porque, insisto, porque ese es el mundo que está creciendo hoy, y esas fuerzas tienden a buscar esas oportunidades de crecimiento. Son los nuevos mercados que se abren. Es África, es Oriente Medio, es la India, que cada vez es más importante. Bueno. Y después Milei y Bullrich, y con Bullrich esto se acentúa porque Larreta expresaba una cuestión más, un poco más equilibrada. Hay como una cuestión ahí de la militancia en función del occidente geopolítico, sí, pero muy fuerte, ¿no? De un alineamiento extremo, y que proponen en concreto, en el caso de Milei, bueno, desarmar el Mercosur, obviamente rechazar los BRICS, eso también lo dijo Patricia Bullrich, que insisto, tiene una mirada muy ideológica, que se parece mucho al canciller de Bolsonaro, Araújo,
que habló de Trump y Occidente, y hablaba de Trump como un salvador de Occidente, y se subía a toda esa cuestión de guerra fría que propone Occidente. Entonces, eso se ve como claro ahí, esa militancia, diría, ¿no? En función de esa línea, que incluso es, articula más con los sectores nacionalistas conservadores de Occidente, como Trump, que con el actual mandatario, claro. O sea, con Biden, o sea, con el actual gobierno de Estados Unidos, esos sectores globalistas. Así, tanto Bullrich como Milley creo que están más alineados con los que serían los Trump, digamos, en el norte global, que con lo que sería un Biden, aunque obviamente militan ese alineamiento con Occidente. Gabriel, la última, al menos por mi parte, hablábamos al principio de ver no solo la foto, sino la película. Veía ahí en tu artículo este dato de que los países del BRICS en 1982, hace nada, 30 años, representaban el 10% de la economía mundial y hoy están en un 32%, superando incluso a los países del G7. Me pregunto, al interior de ese otro conglomerado que parecería ir quedando atrás o que crece menos, ¿qué pasa, no? Porque también nos lo preguntamos con la guerra. ¿Hasta cuánto y hasta dónde es negocio para la Unión Europea, para un montón de sectores que terminan siendo furgón de cola de otra cosa, a costa de perder terreno, de crecimiento económico, de problemas al interior de sus propios países? Quiero decir, ¿cuánto puede aguantar este orden mundial por parte de aquellos que están perjudicados al interior del propio bloque históricamente dominante y que hoy está cada vez, parecería, más débil, no en lo militar, no en algunos aspectos, pero en lo económico sí? Sí, bueno, esto se ve, Pablo, se vio claramente en algunas posiciones francesas. Macron, que viene teniendo fuertes, un viaje a China hace poco, donde tocó un tema áspero, que es el tema de Taiwán, y dijo que Francia iba a mantener, ¿no?, la política de una sola China. Hizo todo un gesto, ¿no?, en contra de lo que venía haciendo Estados Unidos, que era intensificar ahí el conflicto en torno a Taiwán y pretender que el occidente geopolítico, que sus viejos aliados, lo acompañen. Es más, Macron dijo en ese viaje que la autonomía estratégica era la gran batalla de Europa del siglo XXI, y que era como una batalla existencial, fuertísimo, ¿no? Que la autonomía estratégica significa también construir un complejo industrial militar propio y unas fuerzas armadas propias, y en ese sentido desligarse de la OTAN. Y como vos decís también, el gran problema es que vienen perdiendo, o sea, vienen siendo perjudicados fuertemente por seguir los intereses de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dijo hasta el CEO de Volkswagen el año pasado, que seguir los intereses y la estrategia de Estados Unidos estaba haciendo muy mal a Europa, y bueno, ni que hablar lo que pasó en la guerra de Ucrania, o imagínate si este gran socio comercial de Europa, que es China, y gran mercado para Volkswagen, es más importante China que la propia Europa. Imagínate que si se le cierra o va a un conflicto. Entonces, bueno, eso, si hay algo que son parte de estos procesos de crisis de hegemonía, es que el hegemón, o el viejo hegemón y las fuerzas dominantes de ese viejo hegemón, ya no pueden garantizar que la acumulación de su propio poder vaya en beneficio de la acumulación del poder de los grupos aliados de otros estados. O sea, la acumulación de su propio poder no puede traducirse, o incluso se contrapone con la acumulación de poder de los grupos que aparecen subordinados pero dominantes. Y eso es lo que está pasando. Entonces vemos también qué pasa con Japón, esto, que por un lado participa con Estados Unidos, por ejemplo, en iniciativas como el Quad, que es el cuadrilátero, junto con India, Australia, Japón, para contener a China, o incluso se prestó a esta idea de que se abra una oficina de la OTAN en Tokio el año que viene, aunque también Francia se opuso a eso. Pero por otro lado, Japón es uno de los principales inversiones en China y tiene una dependencia brutal del crecimiento y el desarrollo de la economía china. Entonces ahí vemos estos rebajamientos. Hasta incluso Macron deslizó la idea de participar en la cumbre, ¿no?, que Francia participe en la cumbre de Johannesburgo los BRICS.
en los BRICS, sí, Nada más y en nada la menos. última cumbre. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿no? Esta cuestión de un norte global que muestra sus fisuras, que no deja de ser norte global, que incluso sigue teniendo un poder fundamental en tecnología, en el poder financiero mundial, en el poder militar, pero que ese poder ya no lo tienen, no tiene el monopolio de esos poderes, eso está disputado, entonces se quebraron esos monopolios y hay un proceso de transición que es el que estamos viviendo. Gabriel Merino, gracias por este rato, por esta posibilidad de reflexionar un poco y de irnos hacia esa cancha grande que después, lo decíamos al principio, explica muchas más cosas de las que a simple vista aparecen en nuestras canchas chicas, en nuestras disputas locales y nacionales, y seguiremos con mucha atención lo que suceda. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos, todas, hasta la próxima. Gabriel Merino entonces pasaba por el aire de Resábado cuando